En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hija, buenos días, bendita sea María por siempre. Por siempre sea bendita. Por los siglos de los siglos. Amén. Hoy estamos a día ya sábado, empecemos el día con la mano del Señor. Pero antes de ir ahí, ven Espíritu Santo, Divino Creador, verdadera fuente de luz, verdadera fuente de sabiduría. Derrama en mi intelecto tu divina luz. Disipa de mí la oscuridad que me cubre, la de mi pecado, la de mi ignorancia, y concede una mente penetrante para comprender, una memoria repentiva, un momento fácil de aprendizaje, lucidez para aprender y grande abundancia de gracia para expresarme. Dirige, guía y lleva a buen término la obra que se nos ha encomendado. Por Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina por los siglos de los siglos y es un solo Dios. Amén, amén y amén. Padre Dios Todopoderoso y Eterno, consagramos este programa al Sagrado Corazón de Jesús y al Inmaculado Corazón de María, pidiéndole a ella que por su divina intercesión, por cada like, suscriptor o programa visto, nos conceda la liberación de un alma del purgatorio, mas no sea nuestra voluntad, sino la voluntad de nuestro Santísimo Padre. Padre Jesús, purifica nuestra mente, nuestro corazón, nuestros labios, para comprender primeramente nosotros lo que nos quieres enseñar el día de hoy y así proclamar bien y directamente las buenas nuevas del Evangelio. Haz de nuestros corazones tierra fértil para que la semilla que se plantar de fruto y fruto en abundancia. Santísima Madre María, consagramos en este día y para siempre en tu inmaculado corazón los ojos, oídos, lengua y corazón, en una sola palabra todo el cielo y todas aquellas personas que nos has encomendado. Mi esposa, hijos, nietos, descendencia, padres, hermanos, amigos y familiares, y los que no son hermanos, amigos y familiares, pero forman parte del pueblo de Dios y de la Santa Iglesia, incluyendo los que ven este canal, cuídalos, protégelos, bendícelos como hijos, cosa propia tuya. Amén, amén y amén. Evangelio del día hoy sábado, ahora Señor, que tu siervo escucha. Primer libro de los Crónicas 15. En aquellos días David congregó en Jerusalén a todo Israel para subir el arca del Señor al lugar que le había preparado. Reunió también a los hijos de Aarón y a los levitas. Luego los levitas levantaron el arca de Dios tal como había mandado Moisés por orden del Señor, apoyando los varales sobre sus hombros. David mandó a los jefes de los levitas emplazar a los cantores de sus familias con instrumentos musicales, arpas, cítaras y platillos, para que los hiciesen resonar alzando la voz con júbilo. Llevaron el arca de Dios y la colocaron en el centro de la tienda que David le había preparado. Ofrecieron holocaustos y sacrificios de comunión de Dios. Cuando David acabó de ofrecerlos, bendijo al pueblo en nombre del Señor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 26. Señor, me ha coronado, sobre la columna me ha exaltado. El Señor me ha coronado, en la columna me ha exaltado. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién me hará temblar? El Señor me ha coronado, en la columna me ha exaltado. Si un ejército acampa contra mí, mi corazón no tiembla. Si me declaran la guerra, me siento tranquilo. El Señor me ha coronado, en la columna me ha exaltado. Una cosa pido al Señor, eso buscaré: habitar en la casa del Señor por los días de mi vida, gozar de la dulzura del Señor, contemplando su templo. El Señor me ha coronado, en la columna me ha exaltado. Él me protegerá en su tienda el día del peligro. Me esconderá en lo escondido de su morada, me alzará sobre la roca. El Señor me ha coronado, en la columna me ha exaltado. Evangelio según San Lucas 11, 27 y 28. En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba a la gente, una mujer de entre los gentíos levantó la voz, le dijo: Bienaventurado el vientre que te llevó y los pechos que te criaron. Pero él dijo:
Mejor, bienaventurados los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. El Señor me ha coronado en la columna, me ha exaltado. ¿Qué aprendemos el día de hoy? Pues que en lo personal, sin merecer, Él me da cosas buenas. El día de hoy se celebra el Día de la Virgen del Pilar. Cuando yo veía el nombre de el Señor me ha coronado en la columna, me acordé de Cristo, porque en la columna fue flagelado y estaba coronado de espinas en aquel tiempo. Pero el nombre, el Salmo responsorial, es en memoria de la Santa Virgen, que en en el año 40, 7 años después de la muerte de Cristo, se le apareció a Santiago, allá por Zaragoza, en España, arriba de un pilar, una columna. Y la Virgen estaba viva en aquel tiempo, se pudo aparecer allá y le pidió a Santiago que le hiciera una iglesia en ese lugar, cosa que Santiago llevó a cabo, y ahí está la iglesia de la Virgen del Pilar desde el año 40. Para todos aquellos que dicen que la iglesia protestante es la iglesia de Dios, no, mentira de Satanás. La iglesia católica, 7 años después, funda de la que se cree la primera iglesia en Zaragoza de España, fundada por el apóstol Santiago. ¿Y qué más podemos aprender? El rey David, es el Salmo 27, el 26 para nosotros, creo. El rey David, después de andar tanto tiempo en guerras y solucionando las cosas de Israel, llegó a la conclusión de que estaba descuidando algo, lo más importante a lo que hemos venido a este mundo. Había descuidado las cosas de Dios y empezó a pedirle a Dios sabiduría, que me diera sabiduría. ¿Para qué? Para no dejar las cosas de Dios al último, sino que sean primeras en nuestra vida. Por eso el versículo 1, mira lo que nos enseña en el Salmo. Ahora, Señor, que tu siervo escuche. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién me hará temblar? El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? Él aprendió que las guerras no las ganaba él, las ganaba Dios. Y las gana Dios, y yo lo estoy dejando a Dios al último. Y muchas veces nosotros así estamos igual. Tenemos casas, tenemos autos, tenemos todo lo que Dios nos da, y a Dios lo dejamos al último. Si tengo tiempo voy a la misa, si tengo tiempo voy al rosario, si tiempo voy al grupo de oración, si tengo tiempo, lo de Dios es al último siempre. El rey David comprendió que no era lo correcto, que ganar las peleas en este mundo no lo llevaría a la gloria. Lo que lo llevaría a la gloria sería la obediencia, el amor a Dios, el no quitar el pensamiento de un sueño. ¿Cuál es el sueño y cuál es el sueño que debe ser de todo ser humano? Versículo 3 del Salmo. Habla, Señor, que tu siervo escuche. Si un ejército acampa el otro versículo. Una cosa pido al Señor, eso buscaré, habitar en la casa del Señor por los días de mi vida, gozar de la dulzura del Señor, contemplando su templo. Ese es el propósito de la vida, el habitar en la presencia del Señor, el gozar de toda su presencia, paz, gozo, felicidad. Pero el diablo, que es bien astuto, nos envuelve con tanta cosa material, con tanta cosa, y nos olvidamos de lo principal, de Dios. El rey David se había olvidado de Dios. Por eso en el libro de las Crónicas, mira lo que dice, y vamos a leerlo poco a poco. Habla, Señor, que tu siervo escuche. ¿Verdad, Juan? El primer libro. Ok. En aquellos días, David congregó en Jerusalén a todo Israel para subir el arca del Señor al lugar que le había preparado. El rey David junta a todo el pueblo, sacerdotes y pueblo completo,
¿Qué es lo que va a hacer el rey David? Llevar el arca de la alianza. ¿Cómo lo podemos comparar en la vida? El rey David había intentado llevar el arca de la alianza a Jerusalén, pero había fracasado porque la jalaba con una bola de una carreta con jalar por bueyes y se le cayó. Él está a punto de caerse y usa el letita, la trata de agarrar. ¿Y qué es lo que pasa? Dios lo fulmina. ¿Por qué? Porque al arca de la alianza no la puedes tocar, porque es lo más preciado para Dios, porque Dios ama el arca de la alianza y no la puedes tocar. Lo repito 2 veces para que entiendan el propósito. Al rato voy a explicar por qué lo repetí. Después David la deja con uno, se me olvida el nombre, un personaje, lo deja ahí en su casa. ¿Por qué? Porque tiene miedo llevar el arca. Le dio miedo después de lo que vio llevarse el arca. Pero después se entera que 3 meses que duró el arca ahí con este señor en la casa prosperaba, no le faltaba absolutamente nada, porque la presencia de Dios estaba ahí. ¿Y qué hizo el rey David? Empezó a analizar lo que vimos en el Salmo y reflexionó: tengo que poner primero en corriente, en regla las cosas de Dios. Y regresó a la casa de donde había dejado el arca de la alianza y se la trajo. ¿Qué es el arca de la alianza? Dentro del arca de la alianza está el maná. ¿Quién es el maná? Jesucristo. San Juan capítulo 6 versículo 31, yo soy el pan bajado del cielo. ¿Qué más había en el arca de la alianza? Los mandamientos. ¿Quiénes son los mandamientos? Jesús. Juan 1:14, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, la palabra de Dios. Y también estaba la vara de Aarón, que significa el poder de Dios. ¿Quién es el poder de Dios? Jesucristo nuestro Señor. Y si Jesús es el maná, la palabra y el poder, entonces ¿quién es el arca de la alianza? Pregunto. La Virgen María. La Virgen María es el arca de la alianza. San Juan Apocalipsis capítulo 11 al final dice que Juan Evangelista: y oí trueno, relámpagos, rayos, y vi como las nubes se abrían, y vi la nueva arca de la alianza. Y Juan la describe en el capítulo 12: y vi una gran señal, una mujer vestida de sol, bajo sus pies la luna, una corona de 12 estrellas en su frente, está encinta y gime de dolor, porque le ha llegado el tiempo de dar a luz. Ella es la Virgen María de Guadalupe, presentada como el arca de la alianza. Embarazada, ¿por qué? Porque adentro está la iglesia, Cristo, el maná, la palabra, el poder de Dios, y la cubre el poder de afuera. Por eso cuando Yusa quiso atacarla, tocarla, no, Dios no lo permitió. Nadie puede tocar a la Santa Virgen. Que Dios tenga misericordia de aquellos pastores y aquella gente que mal habla de la Virgen, que es un vaso común y corriente, que es una mujer prostituta, que tuvo hijos con José y con más hombres, y que todas las mentiras y blasfemias que hablan en contra de Cristo. Escrito estaba: los hijos de la Virgen pelearán contra los hijos de Satanás. Ahí usted sabrá a qué grupo pertenece. Y hoy celebramos la Virgen del Pilar, y así como David empezó a poner todo en orden, ponga usted la vida en orden. Jesús nos dejó a la Virgen como madre de nosotros, y mire lo que hizo David. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Reunió también a los hijos de Aarón y a los levitas. Luego los levitas levantaron el arca de Dios tal como había mandado Moisés. Tal como Dios le había mandado a Moisés. Ese fue el error de David. Lo jaló con una yunta de bueyes. Así no había dicho Dios. Para poner las cosas en orden tenemos que obedecer a Dios, tal y como da las órdenes Él. Jesús dijo: esto es mi cuerpo, esto es mi sangre, coman todos.
Nunca dijo que era un símbolo, nunca dijo que era solamente una señal, no. Él dijo comer y beber todo de él, porque esto es mi cuerpo, verdadera comida y verdadera bebida. Obediencia a los mandamientos de Dios. Dice, David ordenó que se llevaran el arca y lo hicieron como Dios lo había dicho a Moisés. Y luego, ¿qué pasó? Habla, Señor, que tu siervo escuche. Había mandado a Moisés por orden del Señor, apoyando los varales sobre sus hombros. David mandó a los jefes de los levitas emplazar a los cantores de sus familias con instrumentos musicales, arpas, cítaras y platillos. Por eso nosotros llevamos a la Virgen siempre en peregrinación. ¿Por qué? Porque nuestra iglesia es peregrina. Nosotros hemos venido a este mundo, una iglesia militante en la que vamos a salir tarde o temprano al cielo. Venimos de pasada. Y por eso, así como Israel lleva el arca de la alianza, porque es la presencia de Dios viva, nosotros llevamos la imagen de la Virgen porque es la presencia de Dios viva y la presencia de Cristo viva en nuestra iglesia, la iglesia de Cristo. Y también le ponemos música, le alabamos. Desde el cielo una hermosa mañana, le cantamos a la Virgen. ¿Por qué? Porque ella es nuestra madre, Jesús nos la dio como madre. Y no solamente le cantamos, mire también lo que hacía el rey David, también lo hacemos nosotros. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Para que le hiciesen resonar alzando la voz con júbilo. Llevaron el arca de Dios y la colocaron en el centro de la tienda que David le había preparado. Por eso el rey David iba y danzaba el rey David danzaba y brincaba. Dice la palabra de Dios en la segunda de Samuel, esta misma escritura, pero en la primera de Samuel capítulo 6, versículo 14, bailaba enfrente del arca. ¿Por qué? Porque es la Virgen, la Madre de Dios. Así nosotros bailamos, por eso llevamos nosotros lo que en México conocemos como matachines o danzantes, que van bailando frente a la Virgen, la vamos venerando. Y la colocó frente del templo, del santuario, de la tienda que él había construido para Dios. Por eso cuando usted entra a la presencia de Dios en la Santa Iglesia Católica, siempre va a ver la imagen de la Virgen pegada a Jesucristo, su Santo Hijo. ¿Por qué? Porque es la Iglesia de Dios, no hay otra, ninguna, ni los protestantes ni la judía lo tienen, solamente la Iglesia de Cristo. ¿Y por qué está siempre la imagen de la Virgen María en la cruz, cerca de la cruz de su Hijo? Porque nos recuerda allá al Gólgota, cuando le entregaron a su Hijo crucificado. En el cenáculo, nuestro Señor Jesús adelantó los tiempos. Él lo iban a matar el viernes y lo trajo al jueves. ¿Por qué? Porque puede hacerlo todo, Él es Dios. Este es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Adelantó lo del viernes al jueves, el sacrificio del Cordero. Pues bien, ahora en la Iglesia Católica ya no lo adelantó. Ahora la pasión de Cristo la vivimos en el presente. Del pasado lo trae al presente para redimirnos a todos los que estamos viviendo día a día, los miserables pecadores. Por eso la Virgen siempre está frente a la iglesia, mero enfrente, porque es la Madre de Dios. Ella es la Virgen. En el Evangelio, mire lo que nos enseña Dios. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Dice: en aquel tiempo, mientras Jesús hablaba a la gente, una mujer de entre los gentíos, levantando la voz, dijo: bienaventurado el vientre que te llevó y los pechos que te criaron. Pero él dijo: mejor, bienaventurados los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Palabra de Dios, es la Santísima Virgen. Aquí los hermanos protestantes influenciados por Satanás enseñan, ya ves, la despreció ni la tomó en cuenta. Nosotros, los que obedecemos la palabra de Dios según ellos, que son los que obedecen según ellos, somos los bienaventurados. No, Señor, aquí no la despreció, la enalteció. En pocas palabras, en español le dijo a la mujer: mi madre no es grande, no es bienaventurada por haberme amamantado,
Mi Madre es grande por obediente, por obediencia, porque es la única que ha obedecido al 100% en toda la naturaleza humana. Es la única. Obedeció, despreció este mundo como su hijo, porque para que el fruto sea bueno, el árbol tiene que ser bueno. Por eso la Virgen María, ella tiene un lugar especial en el cielo, el Salmo 45, y ahí está, a la diestra del Rey, está su madre la Reina. Que Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.